mes pasado en Madrid, precisamente en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es quien se ha encargado de la edición de este libro, presentamos, hicimos la primera presentación del mismo, aquí al lado del Senado, en la sede del centro, ahí pegado al Senado, y realizamos, y a mí me hace especial ilusión, realizar la segunda presentación del libro aquí en Bilbao, una de las ciudades a las que dedicamos uno de los capítulos del libro. Para mí es, como decía antes Pachi, y como decía Esteban, para mí es un gran placer, un gran honor estar de nuevo en la tribuna del sitio. Estuve pues, hace un montón de años, era joven yo, hace 14, 15 años nada más, o así, que estuve con el resultado de mi tesis doctoral, que como decía Pachi, era Republicanos en Bilbao. Y es un gran placer volver a estar aquí porque además la sociedad del sitio está imbricada directamente con el tema de mi capítulo en este libro, porque Néstor Coreca era socio de la sociedad del sitio. También, por supuesto, es un auténtico placer para mí compartir con mi colega Esteban, amigo, como dice, de muchas aventuras. Muchas aventuras, ya les contaré algún día. Y bueno, es un auténtico placer que te presente un amigo íntimo, en este caso. Y también no quería olvidarme de una persona que fue importante para la redacción de mi tesis y que fue el responsable de la invitación, de que me girase la invitación en la anterior vez, que es Ramón Talasac, que nos dejó hace un año aproximadamente, algo más de un año, y que era un íntimo amigo, socio del sitio, especialista en la historia del sitio, y con el que mantuve una estrecha relación durante muchos años, desde que le consulté sobre la sociedad del sitio para mi tesis, y que manteníamos eso, una relación estrecha y que bueno, se le echa de menos, ¿no? se le echa de menos. Y sin más, antes de yo dar las últimas pinceladas, quiero presentaros a mi compañero Héctor. Yo hablo las veces de Cicerone porque soy el de Bilbao, pero va a comenzar él con la exposición del libro y yo finalizaré posteriormente pues con las principales líneas y las principales conclusiones del mismo. Así que, Héctor, tuya es la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Ahora se oye. Buenas tardes, un placer estar aquí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Agradecer a la Sociedad del Sitio haber organizado este acto, que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción poder estar esta tarde aquí con todos ustedes. Y acordarme también de Santiago de Miguel, que fue la tercera pata de este banco que ya coordinaba este libro y que por cuestiones familiares no puede estar, pero que sabemos que le hubiese gustado mucho estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, yo os voy a contar un poquito cuál fue el origen de este libro. Pues este libro nace de otro libro en el que participamos tanto Santi como yo, que llevó por título Captar, Votar y Gobernar, la movilización y acción política de la España urbana, y pues de ese libro empezó a nacer la idea de rendir homenaje a todas las personalidades políticas de la Segunda República y pues dándole unas vueltas decidimos que la mejor manera de rendir homenaje a esas personalidades y recuperar a muchas de ellas del olvido era realizar una obra colectiva como la que hemos terminado haciendo. Entonces, para realizar esta obra pensamos que lo mejor era realizar una visión de cómo se había plasmado la Segunda República en las ciudades, y para ello pues tratamos de buscar especialistas que hubiesen trabajado este tema en diferentes ciudades. Entonces, pues bueno, tiramos de amigos y colegas de profesión y gente que creíamos que podían ser válidas para llevar este trabajo.
Entonces, pues, entre las ciudades que conseguimos que estuviesen representadas en este trabajo fueron Barcelona, cuyo trabajo se ha encargado Alex Solano Budé, Sevilla, que hemos contado con Leandro Álvarez, Cuenca, el capítulo que ha realizado López Villaverde, Coruña, que hemos contado con Emilio Grandío, Alicante, el capítulo que ha realizado Vicente San Pedro, Getafe, que lo han realizado José Luis del Pozo y Sergio Cuartero, y el capítulo que cierra este libro, que está dedicado a las alcaldesas de la República, que realizó Óscar López, y que bueno, a ellos también queremos agradecer todo el trabajo que han realizado y que lo han hecho de manera desinteresada y con el único afán de aportar su granito de arena. A todos estos capítulos pues, se unen los tres que hemos realizado los coordinadores. John, que ha trabajado sobre el alcalde de Ercoreca, Santi de Miguel, que lo ha realizado sobre Madrid, y en mi caso que lo he realizado sobre Zaragoza. Entonces, los ejes sobre los que queríamos basar nuestra obra eran dos. Por un lado, recuperar al personal político que llevó a cabo toda la labor en los municipios a través de las figuras de los alcaldes, y el segundo eje era ver qué gestión llevaron a cabo. Entonces, estos dos objetivos se han plasmado en una serie de trabajos, pues que bueno, utilizando estas dos líneas, cada autor ha tenido la libertad de poder desarrollarlo como estimase de la manera más conveniente posible. Entonces, han salido, la gran mayoría de los trabajos han seguido pues, una línea de un análisis de la labor municipal, enlarzándola con los personajes y viendo quiénes eran. Pero esa propia libertad que concedimos para realizar los trabajos también se ha terminado plasmando en otros trabajos que han tenido otra visión. Por ejemplo, uno de ellos es el de John Benchel, que lo ha centrado en la figura de Ercoreca, que pues, bueno, es un trabajo muy interesante porque a través de su figura se ha visto pues, bueno, que era un personaje que tenía una trayectoria política muy interesante, vemos toda su labor durante la Segunda República y luego toda la represión que sufrió, que resulta un caso bastante interesante. Luego otro trabajo que resulta también bastante interesante es el que ha realizado Vicente San Pedro. En este caso, la línea que sigue todo el trabajo es que las personalidades con las que él ha trabajado pertenecen a la masonería. Hay que destacar que durante la Segunda República la masonería jugó un papel bastante importante. Entonces, ver personajes que han estado vinculados a la masonería, que ejercieron alcaldías, y ver el sesgo que le dieron a esta labor municipal. Y por último, el último trabajo así que ha salido un poquito más diferente es el de Óscar López, que se ha centrado en las alcaldesas. Pues bueno, ha realizado un trabajo bastante encomiable de búsqueda de alcaldesas, pues bueno, que en muchos casos ha sido bastante complejo, y luego pues bueno, ver la labor que estas figuras llevaron a cabo. Todos estos trabajos pues bueno, nos muestran que se puede apreciar que tienen todos una serie de ejes comunes. Como el primero que habría que destacar son las propias personalidades políticas. Y un primer rasgo de estas personalidades políticas, como destacó la añorada Carmen González, es que con la proclamación de la República accedieron a los cargos políticos de los ayuntamientos las clases sociales a las que desde hacía décadas el caciquismo había dado el paso, a saber, las fracciones más bajas de las clases medias y las clases populares. Entonces, este trabajo nos pone sobre la pista de una serie de personajes que llevaron a cabo su labor política durante la Segunda República. En este caso nos encontramos con a grandes rasgos, dos tipos de personajes. Personajes que ya venían desarrollando una labor política con anterioridad a la República, como puede ser el propio caso de Ercoreca en Bilbao, Fernández de la Bandera en Sevilla o Sebastián Manzó en Zaragoza. Pero también hubo muchos alcaldes durante aquella época que la Segunda República fue la primera vez que accedían a cargos políticos. Entonces resulta
resulta muy interesante poder recuperar estas figuras que, pues bueno, en muchos casos habían caído en el olvido. También otro de los rasgos de estas personalidades políticas es que la Segunda República les abre el paso a otros puestos políticos. Muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, desde las alcaldías de sus ciudades accedieron a cargos como ser diputados en las Cortes Constituyentes. En el caso de Sevilla, pues bueno, consiguieron el acta para diputados Rodríguez Fernández y García de la Villa y Fernández de la Bandera. En el caso de Bilbao, me confundo. En el caso de Zaragoza, Sebastián Manzo también desde la alcaldía consiguió el acta para ser diputado. Luego también un caso paradigmático es el de Carlos Pisunyer, alcalde de Barcelona, que en este caso hizo el recorrido inverso. Primero fue diputado a Cortes, luego diputado de la Generalitat, luego ministro de Trabajo, y después de haber ocupado todos estos cargos, fue reclamado por su partido, Esquerra Republicana, para que ejerciese de alcalde de la ciudad. Era una persona ya de un reconocido prestigio y en febrero del año 34 lo reclaman para que ocupe la alcaldía de Barcelona. La ocupó durante un breve periodo de tiempo porque en octubre del 34 fue destituido, pero en febrero del 36, cuando se vuelven a reponer los ayuntamientos democráticos elegidos en 1931, lo vuelven a reponer en su sitio. El segundo eje de estos trabajos es la gestión municipal, y también encontramos pues, bueno, que a lo largo de todos los trabajos hay una serie de temas que se repiten. Quizá lo primero que hay que destacar sobre la gestión municipal es la situación que se encontraron estos ayuntamientos, estos nuevos municipios. Pues bueno, el principal lastre era la deuda económica que tenían. El alcalde de Sevilla, cuando dimite en noviembre del 35, en noviembre del 33, realiza un escrito y destaca cómo el ayuntamiento de Sevilla tenía una deuda de 93,5 millones en el año 33, lo que resulta que era una barbaridad. Era muy complicado llevar a cabo ningún tipo de iniciativa con esta deuda. En el caso de Zaragoza pues ocurría lo mismo. La mitad del presupuesto de gastos que tenían anualmente lo tenían que destinar a pagar deuda pública que habían generado los ayuntamientos anteriores, principalmente de la dictadura de Primo de Rivera. A esta difícil situación económica se encontraban también con el problema del paro obrero, que se encontraron con unas elevadas tasas de paro, por lo que hubo que invertir muchos recursos en solucionar este problema. Entonces, pues bueno, la capacidad para gestionar sus ciudades era bastante limitada, por un lado por la deuda que tenían contraída de periodos anteriores y por otro lado por la necesidad de tener que dar trabajo a gran parte de la población. A pesar de todos estos inconvenientes, pues bueno, creemos que a través de estas páginas se ve la capacidad de gestión que tuvieron estas personalidades y la gran labor que llevaron a cabo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, voy a daros las principales líneas que hemos encontrado comunes, a pesar de que en algunos temas me vaya a repetir con lo que ha contado Héctor. En primer lugar, lo comentaba el otro día en la radio, cuando estuve, que es decisivo el poder local para la traída de la República. La República no vino de la mano de un pronunciamiento, no vino de la mano de unas elecciones generales, sino que la República es traída de la mano de unas elecciones municipales. Son las capitales de provincia, las urbes, en las que no se podía manipular el voto en aquel momento, en aquel intento de vuelta a la legalidad de la restauración de la dictadura de Primo de Rivera, que pretendía colar Alfonso XIII. Es entonces cuando se convocan estas elecciones municipales y la victoria del bloque antimonárquico en la mayoría de las capitales de provincia hizo que cayera la monarquía, que Alfonso XIII viera que no tenía el apoyo del pueblo y que se proclamara la República. En conjunto, en aquellas elecciones, la victoria fue para los monárquicos, pero claro,
los partidos monárquicos gozaban del favor del caciquismo, y en el ámbito rural las elecciones no eran falsamente democráticas. Por tanto, la victoria en los ayuntamientos en aquel 12 de abril de 1931 fue la que trajo la proclamación de la República. Por eso nosotros creíamos que era muy importante analizar lo que ocurre desde el poder local, porque eran los poderes locales los que se tenían que encargar de implementar las medidas que se estaban realizando en el Congreso de los Diputados. La Constitución de 1931, que trae novedades, sobre todo para las clases populares, en materia de educación, en materia laicista, etc. Sí que se estaban diseñando desde el poder, pero quienes se encargaban de aplicarlo a nivel local eran los ayuntamientos. Y esa es, como digo, otra de las razones que nos incitaba a nosotros a llevar a cabo un estudio local, que no se habían realizado o quedaban muy dispersos en muchas obras de la historiografía, y no había una obra que recogiese pormenorizadamente un análisis conjunto de lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurrió en las grandes ciudades en España en aquel momento. Por tanto, como digo, eran los ayuntamientos los encargados de llevar a la práctica todas aquellas líneas que se estaban llevando, todos aquellos ideales que se estaban llevando a cabo desde el Congreso de los Diputados. Su acción resulta fundamental para que las políticas republicanas llegasen a la ciudadanía. Contrariamente a lo que se había previsto, y es algo que hemos observado como línea común en todos los casos, en todos los estudios de caso que hemos analizado, hay que decir que hemos cogido, dentro de esta muestra de ciudades que hemos analizado, hay ciudades grandes, como podría ser Barcelona y Madrid, ciudades de medio tamaño, como era el caso de Bilbao, de Sevilla, etc., y ciudades más pequeñas, como podrían ser entonces Alicante o Cuenca. Llevar a cabo esa distribución entre diferentes modelos de ciudad era interesante, aparte de llevar a cabo el estudio de Getafe, que es una ciudad pequeña, no capital de provincia, que nos resultaba también fundamental para ver también qué es lo que está ocurriendo fuera de ese ámbito de las capitales de provincia. Como digo, son unos ayuntamientos que, contrariamente a lo previsto por la ley, no se van a renovar bianualmente. Realmente, por ejemplo, en Bilbao estaba previsto que se realizaran unas nuevas elecciones alrededor de 1933-1934, y estaba previsto que el alcalde hubiera sido Paulino Gómez Beltrán, del Partido Socialista, y que así sucediese a Ernesto Erkoreka en la alcaldía. Realmente esto no va a ocurrir, salvo en Cataluña, donde por mediación del Estatuto de Autonomía, que se aprueba tempranamente, sí se van a dar esos relevos, y sin embargo en el resto de ciudades españolas ese relevo en las alcaldías viene dado por las consecuencias de la huelga de 1934, por las cuales, como consecuencia de las cuales, los gobernadores civiles afectos al Partido Radical suspenden todas las corporaciones de España, sobre todo en el ámbito urbano, y nombran unas especie de gestoras, nombradas a dedo, sin que medie ninguna elección, para sustituir a esas alcaldías. Todos estos alcaldes que han accedido al poder como consecuencia de las elecciones del 31 volverán a ser repuestos en sus lugares tras la victoria del Frente Popular en 1936. En la excepción a todo este panorama ocurre precisamente en Bilbao. En Bilbao, por ejemplo, no se produce esa sustitución del ayuntamiento republicano debido a esa huelga, sino derivado de un conflicto que tiene entonces el País Vasco, el conjunto del País Vasco, con el gobierno radical por la incursión que quiere hacer el ministro de Economía entonces del Partido Radical en contra del concierto económico. Quieren suspender el estatuto del vino. El vino era algo, para eso tenemos la Lóndiga de Bilbao, un gran almacén de vinos. El vino daba mucho dinero en cuanto a la recaudación de impuestos. Entonces, ese ataque al concierto económico hace que el gobernador civil de la provincia entonces le diga a Ernesto Erkoreka: bueno, si ustedes van a seguir
Con esta línea yo voy a ir suspendiendo, le voy a suspender a usted de su función, aunque me llevo muy bien con usted, le decía el gobernador de Guí. Néstor Erkoreka, por supuesto, dado el mandato ciudadano que tiene, se presenta allí a presidir el pleno municipal y es inmediatamente destituido. Y sucesivamente todos los tenientes de alcalde que se dirigen a presidir el pleno son sustituidos y son depuestos. Todo aquel ayuntamiento finalmente, sobre todo los concejales de la minoría o de la mayoría, en aquel caso republicano, socialista y de ANV, darían con sus huesos en la cárcel y, como digo, serían repuestos posteriormente tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Por eso, no se cumplieron las expectativas que estaban recogidas en la Constitución para renovar esos ayuntamientos de forma bianual. Como decía antes Héctor, algo que hemos observado en todos los estudios de las diversas ciudades es que se abre, sobre todo en las ciudades que no tenían tanto peso industrial como Bilbao. Bilbao es una ciudad muy industrializada, en la que los socialistas y los republicanos van teniendo ya desde finales del siglo XIX muchos puestos, acceden a las concejalías y no ocurre eso. Pero sí que es verdad que en otras ciudades hemos observado que llegan al poder por primera vez personas, tanto la alcaldía como los concejales, con las concejalías, personas que acceden por primera vez a los cargos públicos. Que debido al sistema político de la Restauración, que cerraba el paso a muchos de estos partidos, debido a la utilización del caciquismo, no han podido acceder y acceden en este momento. Como digo, no es el caso de Bilbao y de otras ciudades grandes con peso industrial y con circulación de ideas y con un gran peso de la opinión pública, donde ya desde comienzos de siglo, por ejemplo en Madrid, ya acceden en 1903 los 3 primeros concejales socialistas. No es el caso, como digo, de Bilbao, donde Néstor Erkoreka, que está dedicado a la plaza enfrente del ayuntamiento, como sabéis, es un viejo rockero de la política municipal entonces. Él ya ha estado varias legislaturas como concejal, luego ha estado como diputado provincial y por tanto ya es un hombre mayor cuando accede a la alcaldía. Esa ascendencia y esa popularidad que tiene hace que llegue, que sus compañeros de la minoría republicana, la minoría socialista y la minoría de ANV le concedan el honor de ser alcalde de Bilbao. Pero como digo, en otras ciudades, y lo vemos en los diversos estudios, no ocurre eso y llega mucha gente por primera vez a los puestos de alcaldes y concejales. Otra de las cosas, y lo apuntaba también Héctor, que hacen estos ayuntamientos nada más llegar a su puesto es la revisión de las alcaldías de la dictadura, de los acuerdos que han tomado las alcaldías anteriores. En el caso de Bilbao, las alcaldías de Moyúa, de Federico Moyúa, que había sido nombrado, muchas veces lo digo, tenemos la alcaldía de la Plaza Moyúa, pero la Plaza Moyúa está nombrada por el alcalde de Avilza, dedicado a un alcalde que fue alcalde durante la dictadura. Y aunque hizo muchas cosas, también es verdad que el ciclo económico que le tocó fue expansivo. Y los ayuntamientos republicanos, el Ayuntamiento Republicano de Bilbao lo que hace es revisar las alcaldías tanto de Federico Moyúa como de Adolfo Urquijo, que es el que le precede inmediatamente, y proceden tanto él como otros alcaldes que hemos dedicado el estudio en el libro a revisar acuerdos anteriores, con los cuales estos partidos republicanos, socialistas, etcétera, no estaban de acuerdo con esas medidas porque no iban en torno a la acción social que querían proponer. Otra de las medidas en este sentido que vienen a realizar es cambiar el nomenclator, como decía Héctor. Es algo muy habitual con los cambios de régimen. Lo vemos también, y seguro que todos ustedes se acordarán de los cambios de calles en Bilbao después de la muerte de Franco, a la introducción de la democracia en los años 79, 80, 81. Si alguien revisa las actas municipales, se producen un montón de cambios en las calles porque cada régimen tiene que recurrir a su imaginario colectivo. En este caso, al comenzar la República, se eliminan muchos nombres de calles, entonces
la plaza que estaba delante del ayuntamiento era la plaza Primo de Rivera, inmediatamente viene a denominarse Galán García Hernández, como decía Héctor, que son los héroes de la nueva república, los héroes de Jaca, que se han levantado unos meses antes, en la sublevación de Jaca, y son los nuevos mártires de la república, junto con los presidentes de la Primera República, Pi Margall, Salmerón, Castelar y Figueres. Se van a dedicar, por ejemplo, también, y estamos en la sociedad del sitio, y también es importante remarcar que estaba la Plaza de los Auxiliares, también, la Plaza de los Auxiliares, que era la actual Plaza Unamuno. Todo eso se cambia, la Plaza de los Auxiliares, ¿cómo se llamará? Brigadas de Navarro, y posteriormente Unamuno. Es decir, hay un cambio, y eso lo vemos, es una línea que cruza todos los estudios, que se van modificando el nombre de las calles. Como decía Héctor también, la República llega en un momento clave también a nivel internacional. Hay que decir que la República es una rara avis en Europa en aquel momento. La lucha entre las democracias liberales y los sistemas autoritarios que se están imponiendo en Europa hace que muchas democracias de la época vayan cayendo en manos de regímenes autoritarios, como había ocurrido antes en Italia, en Portugal y como va a ocurrir con otros países europeos, como el caso paradigmático de Alemania. Por eso, la República es una rara avis, porque ocurre precisamente lo contrario. Es una dictadura, un sistema que viene de una dictadura de Primo de Rivera y cae del lado de las democracias liberales. Es algo chocante. A nivel internacional, en ese momento, la República está quejada de las consecuencias económicas derivadas del crack del 29. Los felices años 20, que también es el resultado de la Belle Époque, de ver el cambio de modas en Bilbao, se deja notar, ese crack del 29 se deja notar. Aunque España no está tan afectada como otros países, como es el caso paradigmático de Alemania, dependientes de la economía internacional, en España también se deja notar esa crisis y esa retirada de capitales. Por eso, estos ayuntamientos, y pongo el ejemplo de Bilbao, porque estamos en Bilbao, porque quiero. Eso que he dicho que es una ciudad mediana. Una ciudad mediana, grande. Pero bueno, todos estos ayuntamientos se dedican a intentar paliar los efectos del paro y de la crisis económica, creando bolsas de trabajo para los obreros en paro y a implementar obras públicas, muchas obras públicas para crear puestos de trabajo dependientes de la administración. Para eso el Ayuntamiento Republicano de Bilbao, por ejemplo, aumenta su presupuesto en ese punto de obras públicas, pero es algo que, como digo, trasciende a todos estos ayuntamientos, paliar esta mala situación económica y estas bolsas de paro. El caso paradigmático de Sevilla. Sevilla no tiene 93 millones de pesetas de la época, es una pasta, por la gestión, sino por herencia de la exposición iberoamericana de 1929, que todo eso no se ha pagado, y bueno, pues debe todo ese dinero y eso lastra la economía municipal. Bueno, otro de los temas fundamentales que se ocupan estos ayuntamientos es el tema de la educación. La revolución, y lo decía Fernando de los Ríos al llegar al Ministerio de Educación, la revolución principal de la República es la educación. Que la educación llegue a todos los rincones de la República y que sean escolarizados todos esos niños. ¿Para eso qué se necesita? Se necesita, bueno, aparte de dinero, se necesitan escuelas y maestros. Y se carecía de escuelas y maestros en la España de la época. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bilbao, la minoría del republicano socialista, en la que está luego el malogrado consejero Alfredo Espinosa, elabora un informe en el que dice que en Bilbao 1 de cada 3 niños no tiene puesto en las escuelas. Hay 1 de cada 3 niños que tiene puesto en las escuelas municipales, 1 de cada 3 niños que tiene puesto en las escuelas privadas, pero 1 de cada 3 niños no tiene sitio para escolarizarse en Bilbao. E inmediatamente lo que hacen, claro, ese objetivo que tiene Fernando de los Ríos de construir escuelas y de formar maestros, bueno, pues hay que ponerse manos a la obra en Bilbao. Y en Bilbao, bueno, pues se van a proyectar varios grupos escolares. El más conocido y que inaugura un 2 de mayo
pues bueno, no inaugura, pone la primera piedra un 2 de mayo, Indalecio Prieto, junto con el presidente de la República, Niceto Calvo-Mora, que viene justo a visitar Bilbao un 2 de mayo con motivo de la fiesta del 2 de mayo, la de los liberales, que estaba indicada precisamente con el sitio. Son esas políticas las que van a, esa proyección de nuevos centros escolares, las que vayan a llevar a cabo todos estos ayuntamientos. Y es como ese ejemplo de Bilbao, de la primera piedra, la colocación de la primera piedra del grupo escolar de la Plaza del Corazón de María. Que ese grupo escolar, que todavía existe, bueno, pues, se puso durante la República. Bueno, sí que los ayuntamientos aumentaron sus presupuestos y elaboraron planes para la creación de nuevos centros educativos. No solo Bilbao, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Cuenca, Getafe, son buenos ejemplos de ello. De la misma forma, todos ellos, de acuerdo con el espíritu de la nueva república, hablamos de una república que va a separar nítidamente Iglesia y Estado, la Constitución de 1876 hablaba de una Iglesia privilegiada, de una España confesional, aunque dejaba la libertad de cultos en el ámbito privado. Hablamos, por tanto, de una república que quiere por fin separar Iglesia y Estado. Y quienes son los encargados de llevar eso en el plano local, por supuesto, son los ayuntamientos. Así se van a secularizar los espacios municipales, los cementerios, por ejemplo. Es algo quitarle ese poder a la Iglesia. La gente cuando nacía pues, se tenía que bautizar en la Iglesia, casarse por la Iglesia y morir y apuntarse también en la Iglesia. Y todo eso, bueno, los historiadores están muy bien porque analizamos los libros de nacimiento, matrimonio y defunción. Pero había que, el objetivo era separar al Estado y secularizar todo ese poder. Así que, por ejemplo, toda esa política laicista de la nueva república origina no pocos enfrentamientos entre republicanos, socialistas y otros partidos, en el caso de Bilbao, ANV, frente a PNV, y en el caso de otras ciudades pues con las respectivas minorías conservadoras y católicas. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, Héctor nos puede contar que la Virgen del Pilar dejó de presidir los plenos del salón de los plenos de Zaragoza, mientras que en Bilbao, en este caso, lo más destacado es el intento por los republicanos de derribar la estatua del Sagrado Corazón. La estatua del Sagrado Corazón se había construido por costación popular durante la dictadura de Primo de Rivera. Claro, los republicanos cuando llegan, y es Santiago Aznar, luego consejero del gobierno vasco, abuelo de María Esther Solabarrieta, muchas veces diputada foral de Medio Ambiente, y todos conocidos. Santiago Aznar lo que plantea es el derribo de la estatua del Sagrado Corazón de acuerdo con el espíritu de la nueva república. No puede presidir la Gran Vía una estatua católica porque no es el de acuerdo, no se había puesto durante una dictadura. Bueno, las discusiones en el salón de pleno son súper interesantes en ese momento. Si alguien consulta las actas municipales es súper interesante porque Ambrosio Garbisu, entonces primer teniente de alcalde y venerable maestro de la logia Goethe de Bilbao, bueno, pues se enfrenta con la minoría nacionalista, repasa incluso en el pleno municipal algunos pasajes del Evangelio para defender el derribo de la estatua y llena páginas de las actas municipales. Finalmente, como todos ustedes saben, la estatua del Sagrado Corazón sigue ahí. Se aprueba su derribo, pero un recurso de los antiguos alcaldes de Bilbao ante la justicia hizo que se suspendiera momentáneamente. Y luego, bueno, pues, el golpe de Estado pues hizo que eso no se llevase a cabo. Pero es un buen ejemplo de esas discusiones laicistas que se están dando en ese momento, no solo en Bilbao, sino en el resto de ayuntamientos. Y como decía Héctor, también en cuanto a los servicios municipales, es una época en la que se hicieron algunos esfuerzos en ámbitos como la asistencia social. Había que llegar. La caridad había sido la nota predominante durante la época de la Restauración. Una vez había que ayudar, pero bueno, de forma caritativa, paternalista, no. Había que implementar ahora servicios públicos.
de asistencia desde el poder. Por ejemplo, ocurre en Barcelona con la instalación de comedores sociales o la planificación del subsidio obrero. Y bueno, también en otras ciudades ocurre similar. Por lo que respecta a las medidas urbanísticas, es una época de grandes planes. Antes citaba Esteban el desarrollo de la arquitectura racionalista en Bilbao, en toda la parte de Indautxu, por ejemplo. Bueno, aunque todos estos planes no dio tiempo a llevarse a cabo debido a un golpe de Estado, se urbanizaron nuevas zonas, se planificaron zonas de recreo, planificando una ciudad amable para el esparcimiento obrero. Y bueno, es algo que se debate y se aprueba por estos consistorios. Y por último, para terminar, la represión. Es algo que también nosotros, a la hora de elaborar el estudio, queríamos evaluar en qué medida la represión franquista afecta al poder municipal, a estos alcaldes elegidos democráticamente. Y como decía Héctor, los alcaldes republicanos se convierten en objetivo directo de las autoridades franquistas. Son determinados por su responsabilidad. Estas semanas atrás que estábamos hablando del famoso palacete de la avenida Marceau de París, bueno, pues el palacete de la avenida Marceau de París, donde se instala la Dirección General de Seguridad Franquista. Si veis el reportaje o el documental Urraca, cazador de rojos, desde ese palacio de París se está buscando a todos los responsables republicanos en Francia. Y uno precisamente de los que aparece en el reportaje en una hoja es Ernesto Erkoreka. Allí, claro, cuando llega a la Dirección General de Seguridad, primero la Gestapo y luego la Dirección General de Seguridad franquista, se encuentra con los ficheros del gobierno vasco, los ficheros de refugiados, y allí se sabía dónde vivía cada uno. Y aprovechándose de eso, Urraca, el policía franquista, se presenta en la casa de Ernesto Erkoreka en San Juan de Luz, en la casa que le había cedido el gobierno francés. Y es detenido y pasado junto a Julián Zagoitia, que coinciden en una prisión en Irún, es pasado a la frontera y será encausado. Pero nos encontramos, bueno, Ernesto Erkoreka no fue ejecutado, bueno, pues es juzgado Consejo de Guerra, o responsabilidades políticas, etc. Y finalmente acaba con destierro en Valladolid. Pero sí que son ejecutados otros alcaldes, los alcaldes en Sevilla, Zaragoza, Coruña o Cuenca. También en cuanto a las mujeres, la primera alcaldesa de un régimen democrático en España, María Domínguez, también es ejecutada. Otros alcaldes y otros concejales que acceden al poder en esta época pues sufrirían el exilio, en algunos casos para no regresar jamás a España, caso de los alcaldes de Barcelona, Aiguader y Pi Sunyer. En el caso de las alcaldesas, como bien decía Héctor, ya finalizo, muchas de ellas eran docentes, eran maestras, habían ejercido la docencia, son depuradas y encarceladas por su doble condición, y lo apuntaba muy bien Héctor, de mujeres y rojas. Habían transgredido el papel que se le concedía a la mujer en un nuevo régimen franquista. La mujer tiene que ser el ángel del hogar. Y frente a ese modelo de mujer, la mujer roja, o roja por extensión, no tenía por qué ser comunista, podía ser socialista, podía ser republicana, podía ser de centro, del Partido Radical, pero la mujer había trascendido el papel al que la dictadura le otorgaba. Y por tanto, todas estas mujeres que han participado en la política son malas mujeres, son rojas por extensión y mujeres. Y por tanto, muchas son encarceladas. Y, por ejemplo, aquí en Euskadi tenemos algunos de los penales más duros por los que pasaron estas mujeres. El penal de Saturrarán, en Mutrico, la cárcel de mujeres de Durango, la cárcel de mujeres de Amorebieta, el Chaleto Erue en Santutxu. Y bueno, muchas de ellas, curiosamente, muchas de ellas tienen más penas, van a sufrir más pena que los hombres. Por ese papel transgresor que habían tenido esas mujeres durante la República, de salir del ámbito del hogar, participar en política, tener un empleo público. Y por último, ya sí acabo, como decía Héctor,
muchos de estos personajes pertenecieron a la masonería. La masonería es muy importante, siempre coincide la eclosión de la masonería con los periodos democráticos en España, y lo ejemplifica muy bien Vicente Sampedro en su capítulo sobre Alicante. Muchos de ellos son juzgados por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería del Comunismo, siendo igualmente reprimidos. Hay que decir que los masones tienen un tribunal solo para ellos, que les juzga solo a ellos. El Tribunal de Represión de la Masonería. Ningún colectivo tiene un tribunal solo para ellos, como lo tienen los masones. Bueno, espero no dejarme nada en el tintero. Ahora, pues bueno, estamos abiertos a algún comentario, preguntas, errores que han sido.